Continuamos en Para Alquilar Balcones. Lo decíamos en el bloque anterior. Atención con esta noticia que les vamos a estar contando, si es que todavía no se enteraron, porque el escritor argentino Hernán Díaz ganó el premio Pulitzer de ficción, nada más y nada menos. Un hombre nacido en Buenos Aires allá por 1973 y emigrado de niño a Estados Unidos. Es el autor de Fortuna, novela que acaba de recibir el prestigioso galardón de las artes y el periodismo estadounidense. Y por eso ya mismo tenemos comunicación con una grosa, realmente, Inde Pomeráñez, periodista, autora, conductora también, próximamente aquí en el canal de la ciudad. Hola Inde, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Diego? Gracias por llamarme. No, un placer siempre charlar contigo. Bueno, Inde, para empezar, para ponernos en tema, contémosle a la gente qué significa el Pulitzer. Bueno, y hay nombres de premios que ya, digamos, es como si tuvieran en su propio nombre escondido todos los deseos. Cuando uno dice Nobel, cuando uno dice el Pulitzer. Sos un Pulitzer. ¿Cuántas veces a los periodistas, por ejemplo, nos hacen bromas con respecto al Pulitzer? Porque es muy famoso el premio Pulitzer de periodismo. Pero también hay Pulitzer de ficción, no solo de no ficción. Y en el caso de Hernán Díaz, de quien vos estabas hablando, sí, acaba de ganar justamente el Pulitzer de ficción. Lo interesante es que lo ganó por su segunda novela, pero con su primera novela, que salió en inglés en el año 2017, él ya había sido finalista del Pulitzer. Pero sí, claro. Es decir, que ya lo estaban observando, ya lo venían mirando y ya era como una manera de decir, te tenemos visto y nos interesa lo que estás haciendo, ¿no? Muy importante realmente este premio. Es una vida muy particular la de Hernán, que seguramente todo eso ha nutrido a este escritor tan lúcido a la hora de poner en palabras aquello que imagina su cabeza. Este libro Fortuna, que próximamente incluso será una serie, tengo entendido. Sí, con Kate Winslet. Sí, grosísimo sí, también. Claro, ella como actriz, como productora, ¿sabes? Mirá. Parece que es ella la que en realidad leyó la novela y así flasheó y dijo, bueno, quiero ser la protagonista. Inde, y vos decías algo acerca de este libro, esta reseña. Hacías una reseña diciendo, bueno, es más que una novela, hay como varios géneros. Es más, hay varios libros dentro de uno. Sí, es así porque lo que hace Hernán, que por otra parte estudió letras, es doctor en filosofía, fue docente de literatura acá en la Universidad de Buenos Aires, porque él nació en Buenos Aires, sí, vivió en Estocolmo, después fue a Londres, pero volvió en un momento entre Estocolmo y Londres y Nueva York. Estuvo en la Argentina y estuvo estudiando y enseñando en la Argentina. Es alguien que sabe muchísimo de literatura, que tiene un ensayo escrito sobre la obra de Borges, que conoce la obra de Borges muy bien, y es alguien que en tiempo de literatura del yo decide apostar por la purísima ficción. Pero purísima ficción en sentidos muy amplios. Su primera novela era una especie de western a contrapelo, novela de aventuras, también novela filosófica, sí, y esta novela, que se llama Fortuna, que en inglés se llama Trust, trataron de jugar con la idea de una palabra que tuviera varios matices en relación a lo que es el mundo de las finanzas. Tiene que ver con el dinero, tiene que ver con las ficciones que hay alrededor del dinero, y esto de los 4 libros o 4 documentos, son 4 historias, en realidad es una misma historia contada de 4 maneras diferentes, con 4 narradores diferentes. Es una novela muy interesante y de la que uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora que habla, porque corres el riesgo de adelantar cosas, porque justamente está pensada cada una de las piezas al punto que Hernán, mientras la construía y en un momento se dio cuenta de que salían todas las voces un poco parecidas a la propia, sí, decidió armar manuales de estilo para cada una de esas voces. ¿Qué quiero decir? Se cuenta la historia de un magnate, de la construcción de su fortuna, de su matrimonio con una mujer. Esto se cuenta de distintas maneras y de la primera vez que lo leemos en lo que es el primer documento o primera novela dentro de la novela, y que es una novela como por sí misma, como si fuera una novela escrita por Henry James o por Edith Wharton, que es la autora de La Edad de la Inocencia, que a lo mejor la gente se acuerda porque fue también una película que se hizo, bueno, por supuesto un siglo después la hizo Scorsese, pero que cuenta como la historia, digamos, de la familia del magnate y también la historia de la familia de la mujer del magnate con otros nombres, y lo que todo nos indica después, sí, es que en realidad la leyeron todos,
no le cayó nada bien al magnate y a partir de ahí empiezan como las sucesivas historias. El magnate que quiere contar su propia historia, la secretaria del magnate que cuenta cómo el magnate quiso contar su propia historia, y no quiero contarte mucho del último capítulo, digamos, de la última parte de la novela, porque estaría revelando algunas cuestiones. Hay muchos temas interesantes, por supuesto el mundo de las finanzas, el mundo de las mujeres que salían a trabajar a comienzos del siglo XX, lo que significó la salida de las mujeres a trabajar en el entreguerras. Sí. No, digo, ahí hay una crítica también al patriarcado, entiendo. Exactamente, pero de manera muy delicada. Claro. Es una novela muy interesante porque lo que muestra es cómo las mujeres eran, digamos, empiezan como secretarias. Es el momento en que salen, que no hacen trabajos manuales, digamos, que empiezan a trabajar como secretarias, claro. Y que eso significa la salida a la calle y a la ciudad de las mujeres. Pero también está la mujer del magnate, que es la filántropa, muestra lo que es la fortuna y el mecenazgo, lo que pasa con los miembros, digamos, de la cultura a la hora de necesitar, claro, que alguien ponga plata para que esos proyectos puedan llevarse adelante. Nada que no sepamos también en el día de hoy, digamos, ¿no? Ahora, Inde, quería preguntarte sí. porque, bueno, obviamente la novela y las historias versan siempre sobre el dinero. Un tema, entiendo yo, muy sensible para la cultura norteamericana. Uno sabe un poco, ¿no?, lo que significa tener dinero en los Estados Unidos. Para un autor que obviamente se ha desarrollado su vida hasta ahí, él es profesor de una universidad muy prestigiosa en Nueva York, nada más y nada menos, pero que no deja de ser argentino, digamos, y que seguramente por haber vivido acá, por ser profesor de la UBA, tiene que tener otra mirada seguramente del dinero. ¿Cómo maneja eso en la novela? Porque es un tema, entiendo yo, que es sensible. Es muy interesante lo que decís, porque efectivamente lo que él hace, él se puso a estudiar muchísimo todo lo que tiene que ver con economía. Dice que además, para su sorpresa, llegó a entender cuestiones muy complejas que tienen que ver con el mundo de las finanzas. Pero él viene de una familia de izquierda, Diego. Claro. Él viene de una familia de izquierda que tuvo que irse en la dictadura. Sí, claro. Y en la novela aparece algo muy interesante, que es lo que fue el anarquismo, lo que fueron las luchas obreras. Y básicamente lo que él dice es lo que fue la eliminación de todo rastro histórico del anarquismo y de las luchas obreras que se dieron en la década del 20 en Estados Unidos. La historia más conocida es la de Sacco y Vanzetti, pero hay muchas más. Sí, claro. Lo que dice es que le costó muchísimo encontrar información, porque hay un personaje importante que es un imprentero anarquista. Y en lo que vos decís en relación a los Estados Unidos, fíjate vos que él centra la historia en el momento, por decirlo así, de los cimientos del capitalismo voraz, ¿no? Porque es la década del 20 que termina con el crack. Claro. Y que justamente, tampoco quiero adelantar mucho, este magnate recibe algunas acusaciones, digamos, en esa primera novela que está dentro de la novela. Lo acusan. Él viene de fortuna, él heredó esa fortuna, eso también es algo que aparece, que se muestra lo que son los privilegios, digamos. Claro. Como la idea de la fortuna que o te llega por herencia o te llega por explotación. Es muy difícil imaginar hacer una fortuna muy grande, dice Hernán Díaz, solo por las tuyas. En general, lo que estás teniendo vos es lo que no está teniendo otro. Todo eso lo estamos leyendo, pero no aparece un ensayo económico. Claro, no. Digo que no es eso. Qué desafiante, ¿no? Digo, para plantear eso en esa sociedad y por otro lado, digo, qué importante obtener este premio de una sociedad que tiene que leer eso buenamente, si se quiere, con buenos ojos, sí. Digo, eso implica, digamos, esto que pasa muchas veces, ¿no? Que hay lo que le ha pasado a las mujeres, ¿no? Durante la vigencia y todavía le sigue pasando, que tienen que demostrar más. Hernán ha tenido que demostrar más, ha tenido que escribir mejor, si se quiere, si se me permite la expresión, para obtener semejante premio, tocando un tema tan sensible, digamos, que ni siquiera por ahí tienen mucho, el norteamericano medio no tiene ni registro. Es muy interesante lo que decís. También me pregunto cuánto norteamericano medio lo lee. Posiblemente la mayoría de los norteamericanos medios
vayan a conocer más a partir del Pulitzer y a partir de lo que va a ser la serie. Y la serie, claro. Lo que sí puedo decirte es que medios como el Washington Post y el New York Times habían ubicado Trust, la novela, como se llama en inglés, entre los libros del 2022, y el expresidente Barack Obama también había hecho lo mismo. Y Barack Obama, cuando señala los libros del año para él, es una lista importante porque es efectivamente un gran lector. En cuanto a Hernán, él se reconoce un extranjero. Él se reconoce un argentino hijo de italiana, entonces se reconoce como un extranjero. Lo que tiene que ver con la inmigración italiana a los Estados Unidos, que se dio a comienzos del siglo XX, que él detectó que ha sido la inmigración, digamos, el movimiento de gente más importante que se dio en la historia. Pero hay mucho de lo que tiene que ver con la razón política que ha sido borrado, ha sido completamente eliminado. No hay documentación en un país que tiene todo absolutamente documentado en esas tremendas bibliotecas. No, y que trabaja sobre la actualidad, pero que obviamente es una actualidad basada a partir del trabajo sobre una memoria o sobre una no memoria. Digamos que sería el caso. Es muy interesante también esto que estás señalando, porque vos viste que ya hace algunos años venimos escuchando, a partir de lo que fue la crisis del 2008-2009, lo escuchábamos en términos económicos, la comparación con el 30, con la década del 30, con el año 30, 29-30, en el siglo pasado. Pero lo que empieza a ocurrir ahora con el surgimiento de estas de ultraderechas, que no las tenemos solo en la Argentina o en Chile, que las tenemos en todo el mundo, digamos que lo que empieza a aparecer ahora es todavía una asociación mayor con aquel momento, digamos, ¿no? Es un tema bien delicado. Entonces lo que hace Hernán al ubicar esta historia y mostrar cómo es la construcción del dinero sobre el dinero, cómo es la especulación, cómo se trabaja en bolsa, cómo hace una persona para tener y construir, para poder tener una fortuna que sea mayor al PBI de varios países. ¿Cómo se hace eso en un país, como vos decís, que los Estados Unidos? Fue un desafío interesante. La novela es brillante en términos técnicos, porque Hernán es brillante en términos técnicos. Fue escrita en inglés, pero las traducciones que fueron hechas en ambos casos, porque la novela anterior, A lo lejos, también es una novela que es realmente buena y también fue muy bien traducida, fueron traducidas por dos escritores españoles, pero supervisadas por Hernán, lo que hace que para un argentino sea muy valioso poder leerlo en castellano, porque es un castellano que él revisó. Qué bueno. Inde, un placer enorme charlar contigo. Bueno, no sé, a través tuyo lo felicitamos a Hernán. Sabemos que, bueno, es difícil acceder a él. Pero bueno, hacerle, llegar las felicitaciones y el orgullo que nos genera que alguien de esa característica, con esa vida, con seguramente con esas posibilidades que tiene, también tenga un compromiso nada más y nada menos que con la Universidad de Buenos Aires. Habla excelentemente bien de él, su obra y su compromiso también por la educación pública. Así que hacerle saber las felicitaciones del caso. Dale, muchas gracias. Yo recomiendo muchísimo la lectura de las dos novelas, A lo lejos y Fortuna, porque se van a encontrar con una literatura que es bien diferente de lo que se está produciendo ahora, más ligada a ciertas cuestiones tradicionales, ficción pura y de muchísima calidad. Excelente. Como el programa de Inde. Inde, ¿cuándo te vemos acá en la pantalla del Canal de la Ciudad? No sé si estoy autorizada a decirlo, pero por ahí a vos te lo cuento en secreto. La semana que viene arrancaríamos con La Pasión no es un bolero. Muy bien. Los miércoles a las 23, pero no se lo digas a nadie, Diego, te pido por favor. Olvídate. Al fin alguien seria en la pantalla. Es alguien que va a levantar la vara, de verdad. Inde, un beso enorme, un placer como siempre charlar con vos. Gracias por llamar, lo mismo para mí, Diego. Chao. Un beso grande, ahí está, Inde Pomerani. Me la ven la semana que viene, grosísima. Es realmente un placer que nos hemos dado aquí en Para Alquilar. Bueno, es todo jarana, viejo. También hay que... No, ese no, viste. No, la pausa, por favor.